En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, del conflicto en Medio Oriente, y en este quisiera comenzar en Canadá, que ya tiene nuevo primer ministro tras la toma de posesión de Mark Carney, el expresidente de los bancos centrales de Canadá y del Reino Unido. Y el mandatario eligió Francia para su primera visita oficial, por lo que fue recibido por Emmanuel Macron en el Elíseo para abordar, entre otras cuestiones, el conflicto en Ucrania, aunque también estuvo presente la guerra comercial declarada por Estados Unidos y su intención de quedarse con Canadá. Carney dijo que continuaría el apoyo sin fisuras a Ucrania y se pronunció en contra de un orden mundial basado en la ley del más fuerte o del aislacionismo, en referencia tanto a Rusia como a Estados Unidos. Además afirmó que tenía la necesidad de fortalecer los lazos con aliados fiables como Francia, dejando ver que Washington ya no lo era, y agregó que ellos sí sabían lo que era la colaboración económica, no los enfrentamientos, lo que les permitía construir economías fuertes. En el discurso de Asunción, Carney había expresado su deseo de llegar a un acuerdo con Donald Trump, pero adoptando una posición firme ante los aranceles impuestos por la Casa Blanca, al tiempo que aclaró que Canadá jamás formaría parte de Estados Unidos. A su vez, presentó a su gabinete destacando que había elegido ministros experimentados para que pudieran proteger el futuro de la economía del país, que ahora podría entrar en recesión. En su última declaración pública como primer ministro, Justin Trudeau había advertido que Estados Unidos pretendía debilitar la economía para que le fuera más fácil hacerse con el control de su país. Sin embargo, Carney asumió en una posición de debilidad, con minoría en la Cámara Baja, por lo que podría adelantar las elecciones previstas para octubre. El exdirector del Banco Central de Canadá, Mark Carney, asumió el viernes como nuevo primer ministro del país, en sustitución de Justin Trudeau, y en medio de fuertes tensiones con su poderoso vecino Estados Unidos por aranceles y amenazas de anexión. El nuevo primer ministro asume en medio de la tormenta generada por la adopción de aranceles a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump, que hizo reiterados llamados a que Canadá se convierta en el Estado 51 de Estados Unidos. Al asumir el viernes, Carney declaró su disposición a encontrar vías para trabajar conjuntamente con Trump, pero reiteró que Canadá nunca será parte de Estados Unidos. Esta semana entraron en vigor los aranceles de 25% que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio, y Canadá respondió con nuevos impuestos sobre los productos estadounidenses. Carney trabajó en el banco de inversiones Goldman Sachs antes de dirigir el Banco Central de Canadá durante la crisis financiera de 2008 y 2009, y el Banco de Inglaterra durante las turbulencias del Brexit. Fue la primera parada de su primera gira internacional y rompió la costumbre al no ir a Washington. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, que sucede 10 años de la administración Trudeau, fue recibido calurosamente en París. En plena tensión con su vecino Estados Unidos y las amenazas de anexionar Canadá, Carney busca fortalecer los lazos con Europa y las posturas comunes en la agenda internacional. Ambos defendemos la soberanía y la seguridad, como lo demuestra nuestro inquebrantable apoyo a Ucrania bajo su liderazgo. Hoy, al ver que este principio es rechazado por cada vez más gobiernos en todo el mundo, es más importante que nunca que Canadá fortalezca sus lazos con nuestros aliados de confianza, como Francia. Por otra parte, Donald Trump continuó con sus deportaciones y envió a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador a 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, bajo una ley de 1798, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. La norma, llamada Ley de Enemigos Extranjeros, le permite al mandatario aprobar las expulsiones sin esperar el consentimiento de los jueces, y poco después de que despegaran los vuelos con los extranjeros, un juez federal ordenó la suspensión de la aplicación de la norma, por lo que se incluye en las disputas que el mandatario mantiene con el Poder Judicial, como la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados o la congelación de fondos federales del programa USAID. Por su parte, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele confirmó la llegada de los presos y comunicó que en principio estarían en su país por un año, aunque el periodo estaba sujeto a renovación. Además, se mostró contento de poder estar ayudando a sus aliados a cambio de una tarifa
que era muy baja para Estados Unidos, pero significativa para ellos. Asimismo, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro se quejó de que Estados Unidos estaba criminalizando de forma infame e injusta a los migrantes de su país, sosteniendo que la ley es anacrónica, ilegal y violatoria de los derechos humanos y evoca los episodios más oscuros de la historia. El decreto afirma que el Tren de Aragua estaba perpetrando una invasión contra Estados Unidos y que tomaría acciones contra sus miembros a partir de los 14 años, por lo que Venezuela dijo que nunca antes se había pretendido calificar a niños como terroristas. El Salvador recluyó el domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declarar los enemigos extranjeros bajo la ley de hace más de 2 siglos. Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano, a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a 6 cárteles mexicanos. Los 3 aviones con los presos aterrizaron en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. A su llegada a la cárcel fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon las cabezas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en el que muestra el operativo de traslado inmediato de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador, donde dijo permanecerán por un periodo de 1 año. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele había ofrecido encarcelar en su país a peligrosos criminales que enviara el gobierno de Trump. Pero la polémica va más allá de la suspensión por 14 días de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones. El juez federal de Washington, James Boasberg, afirma que la norma es solo para tiempos de guerra, por lo que ordenó que los aviones regresaran con los migrantes. Pero el Ejecutivo hizo caso omiso, ya que el encargado de las políticas migratorias y de la seguridad fronteriza, Tom Homan, aseguró que el magistrado no tenía autoridad para regresar un avión que se encontraba en aguas internacionales con terroristas a bordo, aunque se comprobó que el último de los 3 aviones despegó 10 minutos después de que se publicara por escrito la orden judicial. A su vez, Trump defendió la utilización de la ley, sosteniendo que los criminales deportados habían invadido el país, por lo que en ese sentido sí estaban en guerra. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también aseguró que la administración había actuado dentro del marco de la ley y adelantó que iban a pelear el caso en los tribunales. Por lo pronto, los abogados de la Casa Blanca le pidieron a una corte de apelaciones que retirara del caso al juez en cuestión, porque las acciones de Trump no estaban sujetas a revisión judicial y que la orden había sido una imposición enorme sobre la autoridad del Ejecutivo. De cualquier forma, hay miedo a que se derive en una crisis constitucional por la posibilidad de que Trump deje de acatar las órdenes judiciales que no le convienen, en un momento en el que sus decisiones ya generaron más de 100 de demandas, y la oposición acusa al presidente de volver a poner a prueba la democracia de Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de la ley en las deportaciones a El Salvador y confía en ganar la batalla judicial sobre el uso de una legislación de guerra de 1798 que usaron para expulsar a migrantes. No, de hecho, esta administración actuó dentro del marco de la ley, nuevamente dentro de la autoridad constitucional del presidente y de la facultad que le otorga la Ley de Enemigos Extranjeros. Tenemos plena confianza en ello y en que ganaremos este caso en los tribunales. Un juez de Washington ordenó el sábado suspender durante 14 días las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, y quiere saber si algunas de las expulsiones de ese día se llevaron a cabo pese a la prohibición. Según la Casa Blanca, los aviones con 261 migrantes despegaron hacia El Salvador antes de que el juez escribiera el dictamen.
Estas imágenes del gobierno salvadoreño podrían ser la antesala de una crisis constitucional, denuncian críticos de la administración Trump. Pero su gobierno no acató la orden de un juez federal horas después, que le instruyó que detuviera o regresara los vuelos porque el país no está en guerra. Invadieron el país. En ese sentido, es guerra, afirmó el presidente Trump, mientras usar de la frontera cuestionó hoy la autoridad del juez. Críticos del operativo dicen, sin embargo, que los aviones y los pilotos son estadounidenses y que estaba en manos de la administración Trump cumplir la orden del juez. Y las tensiones generadas por la política de deportaciones de Estados Unidos continuaron. Brasil ya mostró su disconformidad por las condiciones en las que sus ciudadanos son expulsados. El presidente colombiano Gustavo Petro tuvo que dar marcha atrás a su decisión de no recibirlos en protesta por el mismo motivo, después de que Donald Trump amenazara con aranceles masivos. A su vez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le pidió a Estados Unidos que no enviara a sus ciudadanos a la cárcel de Guantánamo o a terceros países. Y ahora el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio apuntó contra Venezuela, amenazando con sanciones severas y crecientes si se negaba a recibir un flujo constante de vuelos de deportación, sin excusas o retrasos. Además, aclaró que el país estaba obligado a aceptar a los repatriados, por lo que no era un asunto que se pudiera someter a debate o negociación y que tampoco merecía ninguna recompensa. El mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo que la decisión de la Casa Blanca de revocar la licencia para que la petrolera Chevron realizara operaciones en su país podía afectar las repatriaciones de Estados Unidos. Y si bien más tarde confirmó que aceptaría recibir los vuelos, canceló su llegada por mal clima. El mandatario norteamericano asegura que se están centrando en la expulsión de los criminales del Tren de Aragua, mientras que Caracas denuncia que están criminalizando a los migrantes, ya que se asegura que varios de los detenidos no pertenecen a la organización, y le pidió a Naciones Unidas que garantizara el respeto a los derechos humanos. E incluso los líderes opositores apoyados por Estados Unidos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, le pidieron a Washington que evitara la criminalización injusta de migrantes. Estados Unidos amenazó el martes a Venezuela con nuevas sanciones duras si su presidente Nicolás Maduro no acepta a sus ciudadanos repatriados y le advirtió que no es un tema negociable. Según el secretario de Estado Marco Rubio, Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados de Estados Unidos y señaló que no es un tema de debate ni negociación, además de que tampoco merece recompensa alguna. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado una operación con el propósito de expulsar del país a los migrantes en situación irregular, a quienes acusa de ser delincuentes por haber entrado sin visa y exige que los países colaboren. Trump dice que su prioridad son los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla M13, a los que declaró organizaciones terroristas globales. Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano mandó a su enviado especial, Richard Grenell, a Caracas. Washington está descontento con Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo del país caribeño. Estados Unidos lo acusa de haber incumplido el ritmo de vuelos acordado y en represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela. El 13 de marzo el país caribeño aceptó reanudar los vuelos de repatriación, pero al día siguiente el gobierno venezolano dijo que no se concretó por problemas meteorológicos. Rubio fue a varios países latinoamericanos para incitarlos a aceptar la repatriación de sus nacionales. Algunos, como El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, se prestaron de buena gana. Y ahora quisiera ir a Brasil, porque mientras se acerca el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, el exmandatario de extrema derecha encabezó un acto en Río de Janeiro, en el que buscó llevar a cabo una demostración de fuerza que presionara a los jueces de la Corte Suprema, que decidirán su futuro el próximo 25 de marzo, después de que la Fiscalía rechazara los argumentos que intentaban evitar un juicio que le podría significar una pena de hasta 40 años de cárcel por golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada. Además, Bolsonaro intenta que se revierta el fallo que le impide presentarse a elecciones hasta el 2030, y en el evento se refirió a esta cuestión denunciando que su inhabilitación significaba la negación de la democracia y que por ahora seguía siendo candidato,
porque no tenía por qué renunciar a su capital político para apoyar a alguien más. A su vez, dijo que no se iba a ir del país porque había elegido el camino más duro, mientras que pidió que si le pasaba algo siguieran luchando. La derecha intenta forzar una amnistía no solo para el expresidente, sino también para los 33 involucrados en la causa, varios de los cuales atacaron los edificios de los 3 poderes del Estado y otros son considerados por la Fiscalía como colaboradores, como el teniente coronel Mauro Cid, que confesó la participación que habían tenido en la trama, una declaración que fue considerada como un punto de inflexión en el caso. No obstante, Bolsonaro afirmó que nunca se imaginó que tendría que luchar por la amnistía de personas buenas que no habían hecho nada malo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió el domingo a miles de partidarios en Copacabana de cara a un posible juicio en su contra por intento de golpe de Estado. Los manifestantes pidieron amnistía para los implicados en los ataques a la sede de los 3 poderes el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó al candidato derechista en las elecciones. Bolsonaro afirma que es inocente y afirma ser víctima de persecución. Seré un problema para ellos, ya sea que me arresten o muera, pero dejo viva la llama de la esperanza por la liberación de nuestro pueblo. En definitiva, Brasil es un país fantástico. Brasil es un país fantástico. Estoy aquí por la cobardía que están infligiendo a la gente del 8 de enero. Fue un golpe de Estado, sí, un golpe de Estado de la izquierda, porque son responsables del Plan Alto y fueron cómplices, personas inocentes que buscaron refugio y se protegieron de los gases. Y las bombas están siendo condenadas a 17 años. Se acabó, esto tiene que acabar. Bolsonaro enfrenta la posibilidad de ser juzgado por el presunto intento de golpe y no es elegible hasta 2030 por decisión judicial. El 8 de enero de 2023, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron el Palacio de Planalto, el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal. Los atentados son una de las razones que llevaron a la Fiscalía de Brasil a imputar en febrero al expresidente por un supuesto plan de golpe de Estado para intentar permanecer en el poder. Bolsonaro niega las acusaciones. En otro orden, la presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró por 30 días el estado de emergencia en Lima y en la provincia de Callao y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para el combate contra el crimen organizado en medio de una importante crisis de inseguridad. Además, después de que fuera asesinado por sicarios un reconocido cantante de cumbia en un crimen que fue catalogado como atentado, comunicó que estaba evaluando instaurar la pena de muerte, una advertencia que ya había hecho en otras oportunidades, aunque requeriría una reforma constitucional y del Código Penal, mientras que también tendría que abandonar el Pacto de San José. De cualquier forma, la mandataria intenta mostrar alguna respuesta, ya que el crimen del cantante generó protestas y aumentó las críticas contra su gobierno. Las mafias están afectando la vida cotidiana del país, ya que en septiembre del año pasado varios gremios de transportistas decidieron parar y ahora hay muchos colegios públicos que propusieron dar clases de forma virtual después de haber denunciado que habían recibido amenazas. A su vez, esta situación hizo que se presentaran 2 mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, apoyadas por todo el espectro político, mientras que este se defiende asegurando que en lo que iba del año habían desarticulado unas 2.700 organizaciones criminales. A su vez, el gobierno atribuye la crisis al aumento de la migración venezolana, lo que habría derivado en la presencia de la banda Tren de Aragua surgida en este país. En 2024, los homicidios aumentaron un 34% y ya es la peor crisis en 20 años. Perú decretó el lunes el estado de emergencia en Lima por un mes para hacer frente a la creciente ola de inseguridad. Los militares apoyarán a la policía en la lucha contra la extorsión del crimen organizado. El gobierno declaró a partir del martes por el término de 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao, según la norma publicada en la Gaceta Oficial. De acuerdo con lo dispuesto por la presidenta Dina Boluarte, las Fuerzas Armadas apoyarán el control interno en la capital de 10 millones de habitantes. La mandataria anunció más temprano que no iban a permitir un muerto más, tras lamentar la muerte de un popular cantante a manos de sicarios el fin de semana. El homicidio generó repudio generalizado. A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario
ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos. En los primeros 3 meses del año se han registrado 459 homicidios por cuenta de la violencia urbana en todo Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Para la prensa peruana se trata de la cifra más alta en las últimas 2 décadas. El crimen en Perú ha cambiado, según las autoridades, por la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano. Es la segunda vez que el gobierno refuerza la seguridad con militares luego que una parte de la capital peruana estuviera entre septiembre pasado e inicios de enero también bajo estado de emergencia. La medida regirá por casi 1/3 de los 34 millones de peruanos y permite al gobierno restringir o suspender determinadas libertades como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio. Y vamos a terminar en Europa, pero para hablar de Siria, todo que Bruselas acordó aumentar la ayuda financiera a este país que atraviesa una grave crisis humanitaria tras años de guerra civil, aunque la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó que la esperanza pendía de un hilo, a pesar de la imagen de moderación que le quiere presentar al mundo el nuevo gobierno de Ahmed al-Sharaa, ex líder de la facción de Al-Qaeda en el país. El bloque comunitario ya había levantado varias sanciones de amplio alcance que afectaban a sectores clave como la energía, el transporte y el financiero, en un intento de propiciar la recuperación económica de Siria tras la caída de Bashar al-Assad. Pero un reciente levantamiento de los alawitas derivó en la ejecución extrajudicial de 1.300 civiles por parte de las fuerzas leales al gobierno, que asesinaron incluso a mujeres y niños de esta minoría, como venganza por el nuevo estallido de violencia. Por este motivo, Kallas comunicó que si bien todavía no se planteaban dejar de apoyar a las autoridades y que evaluaban que el Banco Europeo de Inversiones pudiera desempeñar un papel relevante en la reconstrucción del país, necesitaban ver que se hiciera rendir cuentas a los responsables de la violencia y que también esperaban comprobar el carácter inclusivo de la nueva constitución. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que destinarían 2.500 millones de euros adicionales durante los próximos 2 años, con el objetivo de reactivar la economía, mientras que Alemania anunció que enviaría otros 300 millones de euros. La Conferencia Internacional de Donantes para Siria se comprometió el lunes a aportar 5.800 millones de euros para la reconstrucción del país, un importe inferior al del año pasado. Así lo anunció la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, al final de la 9ª edición de esta conferencia, que incluyó por primera vez a representantes del gobierno de Damasco, liderado ahora por una coalición encabezada por Ahmed al-Sharaa, que puso fin en diciembre al régimen de Bashar al-Assad. La cifra es inferior al compromiso asumido por la misma conferencia el año pasado, de 7.500 millones de euros. Estados Unidos era entonces, según la ONU, el primer proveedor de ayuda internacional a Siria, un país destruido tras casi 15 años de guerra civil. Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la Casa Blanca ha decidido suspender su ayuda internacional, incluida la destinada a Siria. No obstante, la representante estadounidense en la conferencia, Natasha Franceschi, aseguró que su país continuaría brindando asistencia de conformidad con las leyes estadounidenses, sin dar cifras. Por su parte, la Unión Europea se ha comprometido a aportar casi 2.500 millones de euros para 2025 y 2026, más que en su compromiso anterior. Y hacemos un llamado a todos ustedes que están aquí hoy para que hagan lo mismo si es posible, porque en este momento crítico el pueblo de Siria nos necesita más que nunca. Por su parte, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advirtió que si la comunidad internacional no ayuda a Siria a recuperarse, podría empezar una nueva ola migratoria. En un mensaje en video a la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que tras 14 años de guerra, la economía siria ha perdido unos 800.000 millones de dólares de su Producto Interior Bruto. Las infraestructuras de servicios esenciales han sido destruidas. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, con la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin y el acuerdo de una tregua contra las instalaciones energéticas. Abordamos otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente y el fin del alto al fuego entre Israel y Hamas, la polémica por el envío de presos en Estados Unidos a una cárcel de El Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.